días nuevamente con todos. Feliz Navidad. Navidad significa nacimiento. Y la mayoría de cristianos en todo el mundo, en esta época del año, conmemoran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo es quizás para muchos el tiempo más bonito del año. Para mí lo es y lo ha sido, aún antes de conocer al Señor. Siempre la Navidad ha sido un tiempo especial. Pero también en esta época del año vemos que la gente está muy agitada, muy preocupada. Si bien es cierto, sabemos que las cosas no están muy bien en el país, que la economía está un poco afectada, pero el día de ayer y los últimos días, mucha gente en la calle, un tráfico grande. Y, y eso nos hace hacernos una pregunta. Cuando pensamos en la Navidad, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? ¿O qué es lo que a muchos se le viene a la mente? Muchas personas en esta época del año piensan más en los preparativos de la Navidad, o en las compras que tienen que hacer, o en la cena navideña, etc. Mientras que otros discuten si debemos celebrar Navidad o no en esta época del año. Porque según ellos, Jesús no pudo haber nacido en diciembre, ya que en Israel es invierno y llueve mucho, por lo cual los pastores no podían haber estado en el campo cuidando sus rebaños. Y así se pueden escuchar tantas cosas sobre la Navidad, pero lo más importante de todo es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No importa si fue en diciembre o si fue en septiembre o en cualquier otro mes. No estamos celebrando una fecha, sino el acontecimiento. El hecho que Dios se hizo hombre y vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. La Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesucristo para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. De eso se trata la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue profetizado por Isaías, por el profeta Isaías, 700 años antes de su nacimiento, antes del nacimiento de Jesús. En Mateo capítulo 1, encontramos en los primeros 17 versículos la genealogía de Jesús, donde se menciona que Jesucristo es descendiente de David y descendiente de Abraham. Y allí podemos ver la naturaleza humana de Jesucristo. Y más adelante, en el mismo capítulo 1 de Mateo, en el versículo 18, dice que estando María desposada, es decir, comprometida para casarse con José, se encontró encinta, se encontró embarazada por obra del Espíritu Santo. El estar desposado era un compromiso legal que en la sociedad hebrea establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta, aunque aún la pareja no estaba casada. La fiesta de bodas aún no se había realizado. En otras palabras, aún no estaban juntos. Por eso, en el versículo 18 también dice, antes de que se consumara el matrimonio. Y esta frase da a entender que aún no habían tenido relaciones sexuales. Ahora, ¿se pueden imaginar qué es lo que se le vino en la mente de José al enterarse que su prometida, que María, estaba embarazada? ¿Pueden imaginar qué es lo que pudo haber pensado él? La Biblia dice acerca de José que era un hombre justo. Y como tal, él deseaba, o lo que más deseaba era
cumplir la ley de Dios, cumplir lo que decía la ley. José, como justo que era, como hombre bueno que era, buscó la manera de dejar a María en secreto. Él no quería avergonzarla en público y menos denunciarla. Porque si hubiese hecho eso, el castigo para una mujer que había cometido infidelidad, estando desposada, la pena era morir apedreada, según la ley mosaica. Y mientras que José pensaba en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí vemos la naturaleza divina de Jesús. Jesucristo es Dios y hombre, completamente humano, completamente divino. Mateo 1, versículos 22 y 23 dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El día de hoy vamos a ver lo que sucedió cuando los magos del Oriente llegan a Jerusalén a ver al niño que había nacido. Y el tema de hoy lo he titulado Un niño que nació para ser rey. Vayamos a Mateo, capítulo 2. Leamos los primeros 6 versículos. Mateo 2, versículos del 1 al 6. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que, que pastoreará a mi pueblo Israel. La ciudad de Belén, el lugar donde nació Jesús, también había sido profetizado en la Biblia. Fue profetizado por el profeta Miqueas. Miqueas era contemporáneo con Isaías, así que esta profecía también fue dada 700 años antes del nacimiento de Jesús. Miqueas 5:2 dice lo siguiente acerca de la ciudad de Belén. Belén era una pequeña aldea en la provincia de Judea. No era una ciudad grande, pero fíjense lo que Miqueas dice o lo que la palabra del Señor dice sobre Belén. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Si bien Jesús nació en Belén, en un lugar físico, pero fíjense lo que dice al final de Miqueas 5:2. Pero sus orígenes, refiriéndose a Jesús, pero sus orígenes son desde la eternidad. Es decir,
el Eterno, nació como un niño, pero Él ha existido desde siempre. Además, la ciudad de Belén es conocido porque fue el lugar donde nació David, donde creció el rey David. Y es más, fue en Belén donde es ungido como rey por el profeta Samuel. El versículo 1, lo leo nuevamente, dice lo siguiente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Veamos un poco acerca de la palabra magos. A los magos en el tiempo de Jesús, pero no solamente en el tiempo de Jesús, sino que también antes, siglos antes, eh, también eran conocidos o eran llamados como sabios. Y es porque estos hombres sabios, se dedicaban a la astronomía, astrología, medicina y ciencias naturales. Los griegos llamaban magos a los astrólogos. Originalmente, el término magos era usado para los sacerdotes en el imperio medo-persa. Y en el tiempo de Daniel, estando Daniel en Babilonia, él llegó a ser el jefe de los magos. Esto lo leemos en el capítulo 4, Daniel 4:9. Hoy en día, el término mago o magos tiene una connotación diferente. Y no es que en aquel tiempo o en el pasado no haya habido ocultismo o hechicería o cosas malas. Por supuesto que lo hubo. Pero ahora la palabra mago está relacionado con la magia y con la práctica del ocultismo. Como digo, también hubo en el pasado, pero la palabra mago en el pasado o en el tiempo de Jesús se refería generalmente a personas sabias. Estos hombres sabios que venían del oriente deben haber oído o leído algún manuscrito judío donde se hablaba acerca del Mesías, acerca del rey de los judíos. También deben haber escuchado acerca de la estrella de Jacob. Recuerden que una gran cantidad de judíos fue llevado cautivo a Babilonia, en donde estuvieron por 70 años. Y entre estos cautivos estuvo Daniel y sus amigos. Y cuando el rey Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, el imperio babilónico, Ciro es quien da la orden para que los judíos puedan volver a su territorio. Pero no todos volvieron. Muchos se quedaron a vivir en Babilonia porque ya habían construido casas, tenían negocios, se quedaron allí. Así que estos hombres sabios deben haber oído de parte de los judíos que vivían ahí acerca del Mesías prometido a Israel. Hay esta tradición o esta idea que fueron tres magos los que vinieron a Jerusalén, que fueron a Belén a ver a Jesús. ¿Y por qué es que piensan que fueron tres? Porque asumen o deducen que fueron tres por los regalos que trajeron, por los tres regalos que trajeron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Pero no es necesariamente así. Muy probablemente fueron muchas más personas los que hicieron este largo viaje hacia Belén. Incluso años más tarde, eh, posiblemente en el siglo VI, se les dio nombre a estos magos. Se les llamó Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la Biblia no menciona el nombre de estos hombres. No encontramos ningún dato, nada que mencione estos nombres de estos sabios del Oriente. Estos hombres, estos sabios, posiblemente vinieron de Babilonia o de Persia, que es Irán hoy en día, o del desierto de Arabia. Y fíjense que estos hombres
al llegar a Jerusalén, preguntaron lo siguiente, dijeron lo siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Pero fíjense que estos sabios no preguntan si ha nacido el rey de los judíos. No vienen a preguntar, ¿ya nació o ha nacido? No. Lo que ellos preguntan es, ¿dónde? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? Y luego dice, porque hemos venido para adorarle. Estos hombres, estos sabios de Oriente, no eran judíos, eran gentiles, es más, eran paganos. Sin embargo, ellos van a decir, vinimos para adorar al rey de los judíos que ha nacido. Ese niño nació para ser rey. Pero no solo rey de los judíos, sino rey de toda la tierra. Ese niño sería rey de los judíos como rey de los gentiles, es decir, rey de toda la humanidad. Y cuando Herodes escuchó lo que estos magos habían dicho, dice el texto, dice la palabra que se turbó. Es decir, se perturbó grandemente, se alteró en gran manera y con él todos los habitantes de Jerusalén. Yo no diría, pero el rey se perturbó, pero ¿por qué todos los demás? Y es que la gente conocía a Herodes, conocía cómo podía reaccionar al enterarse que había otro rey en Israel o que había nacido un rey en Israel, aunque este fuera solo un niño. Déjenme hablarles un poquito acerca del rey Herodes. Y estamos hablando del rey Herodes el Grande, para poder entender mejor el pasaje. Ahora, otra cosita. Él no fue el único Herodes. Hubieron otros Herodes que se mencionan en la Biblia, que fueron hijos y nietos de Herodes el Grande. Porque si no sabemos eso, podemos pensar de que este rey Herodes vivió más de 100 años, y no es así. Herodes el Grande, así era como se le conocía, nació en el año 73 antes de Cristo. Su padre era un idumeo llamado Antípatro, que era un hombre rico, pero además de rico era un hombre sabio, que llegó a congraciarse con el imperio romano, pero no solamente con uno de los emperadores, sino que como habían varios o cambiaban cada ciertos años, él llegó a obtener el favor de varios emperadores romanos. Así que Roma lo nombró procurador de Judea al papá de Herodes. Y Antipatro, a su vez, nombró a su hijo Herodes gobernador de Galilea, de la provincia de Galilea, cuando tenía 25 años. Los idumeos eran descendientes de Edom. Idumeos, Edom, es decir, Esaú, que es el hermano, que era el hermano de Jacob. Años más tarde, el Senado romano nombró a Herodes rey de Judea. En otras palabras, Herodes el Grande vino a ser rey de los judíos sin ser él judío. Y esto generó mucho malestar entre los judíos. Y Roma le va a encargar a Herodes el Grande que aplaque, que acabe con la rebelión de los macabeos, que era el último rey o la última familia en Judea que había estado a cargo o que había reinado en Judea. Y cuando hablamos de los macabeos, estamos hablando de la dinastía Asmonea. A esta familia se le conocía también como los macabeos. Herodes los vence,
vence a los macabeos después de 3 años de guerra y de esa manera se afianza su reinado. Y ahora no solamente estuvo gobernando sobre Judea, sino sobre todo el territorio de Palestina. Herodes reinó sobre Judea desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Y como él vio que los judíos no lo aceptaban, y siendo un hombre astuto, lo que hizo es comenzar a construirles ciertas cosas, ciertos lugares, con tal de ganarse el favor de los judíos. Y una de las cosas que hizo fue remodelar, edificar el templo o el segundo templo construido por Zorobabel. Y es que el segundo templo no tenía el mismo esplendor del primer templo que había sido construido por Salomón. Es más, cuando el segundo templo es construido, dice que los judíos se alegraron, pero al mismo tiempo lloraban al ver el templo, porque no se comparaba con el primer templo que había construido Salomón. Y Herodes va a embellecer el templo de Jerusalén. Pero no solamente hizo eso, sino que también construyó un palacio real, un anfiteatro, un hipódromo y la fortaleza de Antonia, que era un cuartel. En la fortaleza de Antonia era donde se quedaban los soldados romanos cada vez que iban a Jerusalén a mantener orden, a guardar la paz, mientras que los judíos celebraban sus fiestas anuales. Allí se quedaban. Pero fíjense que aparte de todas estas cosas, Herodes era un hombre que se amaba a sí mismo. Era un hombre con una sed insaciable de poder y un carácter extremadamente desconfiado. Durante sus últimos años, Herodes empezó a sufrir de paranoia, es decir, trastorno mental, y se volvió sumamente cruel. Si bien antes era malo, pero se volvió cruel. Y en sus ataques de ira y celos, mató a varias personas cercanas a él. Y a una de las personas que mató fue a su esposa Marián, su segunda esposa, que era judía y que era descendiente de la dinastía Asmonea. Se casó con ella, tuvo hijos, pero cuando le llegó la locura, dijo, no, ella es judía. Y la mató a ella, mató a su madre, es decir, a su suegra, y mató a los 2 hijos que tuvo con Marián, Alejandro y Aristábulo. Herodes tenía tanto temor de perder su reino. Tenía tanto temor que su poder le sea quitado. Así que cualquier cosa que él veía o que él percibía o veía que alguien decía algo o que miraba algo, lo mandaba a matar. Tenía tanto temor de perder su reino que comenzó a matar a mucha gente. Y esa ira descontrolada del rey Herodes fue lo que turbó a los habitantes de Jerusalén. Cuando ellos oyeron que estos sabios del oriente habían venido y preguntado, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Leamos los versículos 4 y 5. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjense a quienes llama el rey Herodes. Llama a los principales sacerdotes, es decir, al sumo sacerdote y a otros sacerdotes que eran entre los principales sacerdotes de todo el territorio de Israel. Los llama a ellos y llama a los escribas, es decir, a los maestros de la ley. No llamó a cualquier persona.
eran personas que conocían muy bien las escrituras. Por eso, tan pronto como Herodes les pregunta dónde había de nacer el Cristo, ellos responden, le dicen en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjense algo aquí, hermanos. A pesar que estos son los principales sacerdotes y los escribas, conocían las escrituras y sabían acerca del lugar donde nacería el Mesías, ¿qué hicieron? Nada. En cambio, los sabios del Oriente viajaron desde muy lejos para ver al niño que había nacido para ser el rey. Y lo sorprendente, o lo más sorprendente, es que estos hombres que vinieron de Oriente eran paganos. Y sin embargo, venían para adorar a este niño que acababa de nacer. La palabra dice que solamente Dios es digno de toda adoración. Y así es. Solamente Dios es digno de toda adoración. Así que, de alguna manera, estos hombres sabios de Oriente deben haber recibido alguna revelación de parte de Dios, porque ellos no solo preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Sino que dijeron, hemos venido para adorarle. Ellos venían con ese propósito, querían verlo y adorarlo. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y estamos hablando acerca de los magos, de los sabios de Oriente. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Fíjense que aquí veamos lo siguiente. Estos hombres sabios llegaron a una casa y allí vieron al niño y se postraron y le adoraron. Pero Jesús nació en un pesebre, no en una casa. Así que tiene que haber pasado un tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, quizá varios meses. Recuerden que estos hombres de Oriente venían de lejos, así que le puede haber tomado meses, muchos meses, en llegar a Jerusalén. Pero había alguien más que estaba interesado en saber acerca del tiempo en que este niño debió haber nacido o pudo haber nacido, y era el rey Herodes. Así que Herodes los manda a llamar a los magos y les dice, leamos versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Fíjense, él estaba tan preocupado por saber cuánto tiempo tiene este niño de haber nacido. ¿Cuándo es que ustedes vieron esta estrella de la que ustedes mencionan? Herodes quería saber. Y la razón de por qué Herodes quería saber el tiempo exacto de la aparición de la estrella era porque él ya había planeado matar a todos los niños pequeños de Belén, pero necesitaba saber desde qué edad hacia abajo debía matar. Veamos el versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera. Ya habíamos hablado acerca de la ira de que le venía, los celos. Dice aquí que se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Fíjense, Herodes se había encargado de saber cuándo vieron la estrella,
cuando partieron de sus países. Y él comenzó a calcular muy bien. Entonces dijo, de 2 años para abajo. Así que fíjense, a veces cuando uno, cuando uno ve algunas postales o ve algunos pesebres, ahí uno ve a los pastores y ve a los magos, pero los magos no estaban allí, los magos llegaron después, pero simplemente para saber. Pues, si lo has puesto, lo saca. Muy bien. Eh, Desde que los magos vieron la estrella en su país hasta que llegaron a Jerusalén, pasaron alrededor de 2 años. Por eso Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Qué dice la Biblia? Según el tiempo que había averiguado de los magos. Y es que Herodes no podía soportar que hubiese alguien que pudiese tomar su trono. Él no podía soportar que haya otro rey en Israel. Incluso, fíjense, un bebé que no podía hacer nada, pero para él era un peligro, era un terror para él que haya otro rey. Y esa es la razón por la que ordena que se deshagan de todos los niños de 2 años para abajo, que estaban en Belén, pero no solamente en Belén, sino las ciudades alrededor también. El temor de Herodes hizo que hiciera lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Fíjense que incluso les va a decir a los magos, les va a decir, vayan a Belén y busquen al niño diligentemente. Búsquenlo, no importa sea lo que sea, busquen al niño. Y cuando lo encuentren, vienen y me avisan, porque yo también quiero ir a adorarlo. Pero fíjense, Herodes, lo que le dice, pero estaba usando su astucia. Vengan, me dicen que yo también quiero ir. Y resulta que los magos encuentran al niño en una casa y lo adoran. Pero Dios les advierte a estos hombres en sueños que no vuelvan a Herodes. Les advierte, les dice, no vuelvan a él. Dios protegiendo a Jesús, que era un niño, que había nacido. Dios guardando. Así que los sabios, así que los sabios toman otro camino para volver a su tierra. Y Herodes, al darse cuenta de eso, se enfurece de tal manera que ordena que maten a todos los niños menores de 2 años. Y aquí es donde viene la pregunta que yo le quiero hacer a cada uno de ustedes. ¿Y tú dónde estás? ¿A cuál de estos personajes que hemos visto te pareces más? ¿A Herodes? ¿A los principales sacerdotes y escribas? ¿O a los magos del Oriente? Tal vez alguno está pensando y dice, no, no me parezco a ninguno de los tres. Bueno, tienes que estar en algún lugar. Y fíjense, la manera en que cada uno de estos personajes reacciona ante el nacimiento de Jesús fue distinta. Cada uno de estos personajes o estos grupos reaccionó de manera distinta. Y seguramente ustedes dirán, bueno, con Herodes nada que ver, definitivamente no. Pero, ¿saben qué? La mayoría de personas son como Herodes. ¿Y por qué digo esto? Porque no quieren perder su reinado o el reinado que tienen sobre su vida. Mucha gente ha oído el Evangelio, pero no quieren venir a Cristo porque eso atenta contra lo que ellos desean hacer o seguir haciendo. Muchas personas no se rinden completamente al Señor porque hay ciertas cosas que no quieren dejar.
Y muchas personas que no conocen de Cristo y que tú les debes haber compartido la palabra. Muchos han oído el Evangelio, pero no quieren venir a Cristo. No quieren. No quieren dejar que el Señor tome las riendas de su vida. Y eso es actuar como Herodes. Herodes tampoco quería dejar el trono. Y muchos de nosotros tampoco lo queremos hacer. Nosotros queremos estar en control de nuestra vida, no Dios. Y eso es lo que hizo Herodes. O a lo mejor eres como los principales sacerdotes y los escribas. Estos hombres conocían muy bien las escrituras, conocían la palabra de Dios, pero eran indiferentes a las cosas de Dios. Tenían la palabra, conocían el lugar donde iba a nacer, conocían el tiempo, o sea, muchas cosas. Y sin embargo, no hicieron nada, no les importó. Y quizás algunos de nosotros somos así. Conocemos la palabra, pero no hacemos nada con ella. Ni siquiera la aplicamos a nuestra vida y menos la compartimos con los demás. Dios no desea que seamos indiferentes a las cosas. Dios no quiere que seamos tibios, queridos hermanos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. O estás con el Señor o estás en contra de Él. Y esto nos debe hacer meditar. A veces no nos queremos comprometer en algo porque decimos, es que no le quiero fallar al Señor. Pero no es así. Es el Señor quien nos guía. Es el Señor quien nos capacita. Es el Señor quien nos da las fuerzas para poder hacer su obra. Pero no podemos permanecer en medio como para que no lo hago o querer estar así. Es como, por ejemplo, en la parábola de los talentos. El amo de la casa dice que repartió talentos. 5 le dio a uno, 2 a otro y 1 al otro, al tercero. El de los 5 talentos fue y trabajó y, y generó otros 5. Al que se le había dado 2 talentos también generó el doble, otros 2. Pero el tercero no hizo nada, lo escondió. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo malo. ¿Por qué no hiciste nada con ese talento? ¿Por qué no lo pusiste, por qué no lo pusiste siquiera en el banco para que gane interés? No podemos ser indiferentes a las cosas del Señor. No podemos ser tibios. El que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Y por último, tenemos a los sabios del Oriente. A estos hombres sabios no les importó la distancia que tenían que viajar. Lo más importante para ellos era llegar a Belén, a ver al niño que había nacido. Al niño que había nacido para ser rey. Y cuando estos hombres llegaron, lo adoraron, se postraron delante de él, reconocieron que este niño era Dios, Dios eterno. Y esa actitud es la que debemos tener todos nosotros. Esa actitud es la que debemos tener todos los cristianos. Pero debemos empezar analizando, viendo en dónde estamos para poder cambiar. Porque si nosotros no nos damos cuenta en dónde estamos, entonces, ¿qué vamos a cambiar? Tenemos que analizarnos a nosotros mismos para cambiar, para mejorar. Deja tu vida en las manos del Señor. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor reine sobre ti. Pero para eso debes venir a Él. Debes buscar de Él. Y no estoy hablando solamente
O no estoy diciendo solamente que un incrédulo debe de buscar del Señor, sino que nosotros también, como cristianos, debemos tener comunión con nuestro Señor. Porque si no lo hacemos, vamos a caer. Muchas veces caemos. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Has estado orando? ¿Has estado leyendo la palabra? Generalmente te dicen, no, he descuidado mi tiempo de devocional, no he estado orando, no he estado leyendo. Si uno está fuerte, si uno está buscando del Señor, va a ser muy difícil que caigas. Pero si no estás buscando del Señor, entonces es fácil que puedas resbalar. Que el Señor guíe tu vida. Que el Señor reine sobre ti. Recuerden que solo en Él hay perdón. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros, que tengamos vida y que podamos disfrutar de esa nueva vida en plenitud, que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Así que, hermanos, busquemos al Señor cada día más. Esta época del año es para meditar, es para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y para analizarnos en dónde está nuestro corazón. Si celebramos estas fiestas pensando más en otra cosa, o si realmente Cristo es el centro de esta celebración. Que el Señor nos lo bendiga, hermanos, que podamos crecer en Él cada vez. Amén. Dios nos lo bendiga. Vamos a